buenos días. El Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les dan a todos ustedes la más cordial bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación del Libro. En esta ocasión, el texto que nos reúne lleva por título Tan cerca de la Virgen, la relación del capital simbólico religioso con otros capitales entre agentes que realizan la custodia de la Virgen de San Juan de 1901 a 1927 y que fue realizado por Pedro Antonio Hernández Serrano, a quien agradezco muchísimo la invitación a presentar este libro. Dicha obra bibliográfica fue publicada dentro del catálogo 2024 en formato PDF bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y se encuentra disponible en acceso abierto dentro del sitio libros.uaa.mx. Para desarrollar esta presentación editorial como panelistas y acompañando al autor se encuentran Héctor Manuel Rodríguez Figueroa, Abraham Jauli Suárez y Mario Frausto Grande. Agradecemos su presencia y nos complace contar con su participación. Bienvenidos. Antes de comenzar, me permito presentar una breve semblanza de cada uno. El doctor Héctor Manuel Rodríguez Figueroa es doctor en estudios socioculturales, maestro en investigación educativa y licenciado en sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha impartido clases de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior del Bajío, como la Universidad Iberoamericana León, Universidad de La Salle Bajío, Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, entre otras. Es colaborador con el colectivo de Educación para la Paz AC. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato nacional. Realizó una estancia postdoctoral sobre el tema de la eficacia escolar en 2020. Actualmente es docente investigador de tiempo completo del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El maestro Abraham Jauli Suárez es miembro fundador y presidente del Seminario de Intersecciones de lo Religioso, CEMIR, un grupo interdisciplinario que reúne a jóvenes investigadores de la religión en América Latina. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y actualmente cursa un doctorado en estudios religiosos en la Universidad de California, Santa Bárbara, UCSB, con el apoyo de la beca Fulbright García Robles. Su investigación se centra en el secularismo en México y la relación entre la religión y la esfera pública, con un enfoque en cómo la política religiosa del gobierno mexicano participa de la construcción en curso de la religión y la laicidad como categorías de gobernanza secular. Posee una licenciatura con honores en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, una maestría en Sociología por el Colegio de México y una maestría en Estudios Religiosos por la University of California, Santa Bárbara. El maestro Mario Frausto Grande nació en San Luis Potosí en 1991. Es licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Investigaciones Sociales y Humanísticas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ganador del concurso, entre paréntesis, del ICA en el 2020 en la categoría de poesía y además textos suyos han aparecido en los siguientes libros. Antología del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes, editado por el gobierno de Morelia en el 2016, Las Avenidas del Cielo, Muestrario Poético de Aguascalientes y Guanajuato, editado por nuestra Casa de Estudios en el 2018, y Aguascalientes, una ciudad abierta con vocación de puerto, editado por el ICA en el 2020. Además, su poema Habitante de mí mismo fue incluido en la plaqueta de poesía de los ganadores del concurso, entre paréntesis, editado por el ICA en el 2020. Otros escritos de su autoría han aparecido en las revistas Punto en Línea de la UNAM, Engolfa, Círculo de Poesía, Gaceta UDG, Al Margen, entre otras. Autor del libro Dislocación del Macho, editado por Dogma este año 2024. Actualmente se dedica a la impartición de clases de español para extranjeros, talleres de escritura creativa y académica y realiza investigaciones independientes acerca de literatura, sociedad, género y comunidad LGBT+. El doctor Pedro Antonio Hernández Serrano, autor de este libro, nació en Guadalajara, Jalisco, en 1984. Licenciado en Sociología
por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en estudios sobre la región por el Colegio de Jalisco, doctor en estudios socioculturales por la UAA. Se ha desempeñado como investigador en los siguientes temas: religiosidad popular, cultura religiosa, ética económica y diversidad religiosa, miembro de la red de investigadores del fenómeno religioso en México, RIFREM, donde participa como ponente anual desde el año 2008, profesor investigador asociado en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, autor de los libros La Comunidad de las Angustias, Religiosidad Popular y Privada en la Fiesta del Señor de las Angustias, que es una coedición de la UA con el ICA del 2022. Del libro también Ataviada para Dios, Esclarecida para el Mundo, Ética Económica en la Luz del Mundo, coeditado por la UA y el Colegio de Jalisco en el 2019. Y el libro Tan cerca de la Virgen, la relación del capital simbólico religioso con otros capitales entre agentes que realizan la custodia de la Virgen de San Juan, que es el libro que presentamos hoy y que fue editado por la UA en el 2024. Los escuchamos. Adelante. A mí me tocaría presentar primero, ¿verdad? Pues me da mucho gusto poder estar aquí. Pedro es un muy querido amigo. Tengo preparado un texto porque para mí creo que es la mejor manera de poder entrar al detalle de lo que nos cuenta aquí la obra. Entonces me voy a dar la oportunidad para leerlo. Eh, bueno, es un honor presentar el libro Tan cerca de la Virgen del doctor Pedro Antonio Hernández Serrano, un trabajo que representa una importante contribución al estudio de la religiosidad católica en México. Pedro, además de ser un muy querido amigo, y creo que ya estaba haciendo la cuenta, Pedro, de creo que 8 años de conocernos al menos. Pero bueno, además de ser un querido amigo, Pedro es un excelente investigador que ha logrado combinar su trayectoria personal, académica y profesional para ofrecernos una obra rigurosa, teóricamente estimulante, contextualmente detallada y, por si fuera poco, de fácil lectura. El libro nos lleva a San Juan de los Lagos, un lugar que, como el autor describe, se caracteriza por una religiosidad regional única, de la cual creo que Pedro es experto ya de la religiosidad de esta región, construida a partir de interacciones entre creyentes, clérigos y agentes paraeclesiales. En este contexto, Pedro aborda lo que él llama la custodia del símbolo sagrado. Este concepto tiene una dimensión émica, pero también ética, en conexión con los trabajos, la investigación previa de Pedro, que le permite analizar cómo las relaciones entre el capital simbólico religioso y los capitales económicos, sociofamiliares y políticos se configuran en torno a la Virgen de San Juan. El autor combina elementos autobiográficos y académicos, entrelazando sus raíces en la región alteña con su formación en sociología y su interés en las dimensiones materiales y simbólicas de la religiosidad. Yendo más allá de los estudios tradicionales de las peregrinaciones y peticiones religiosas a esta Virgen, su enfoque explora el cuidado, la ritualidad y sobre todo las dinámicas de poder en torno a la imagen de la Virgen. En el primer capítulo, Pedro ofrece una sólida base conceptual y metodológica para su análisis de la religiosidad de San Juan de los Lagos. Explora cómo los agentes eclesiales y paraeclesiales configuran un campo religioso en el que el capital simbólico religioso, asociado a la custodia de la Virgen, se transfiere estratégica y bidireccionalmente hacia capitales económicos, políticos, es decir, hay una transmutación de capital, con herramientas conceptuales como el hábitus, la teoría de los campos y la teoría de los capitales de Bourdieu, pero también con el concepto de acción estratégica ampliado por Genaro Salpa, su asesor. El autor analiza cómo las relaciones de poder y agencia individual construyen y transforman estas dinámicas. También introduce su propuesta muy interesante de religiosidad a secas, que supera nociones dicotómicas que plantean una oposición entre la religiosidad popular y la institucionalizada, para captar mejor los continuos en las tensiones, negociaciones y colaboraciones entre clérigos, laicos y otros actores en torno a la Virgen. La obra se sustenta en una metodología etnográfica que combina observación participante, entrevistas y análisis histórico, reflejando la profundidad y la complejidad de los procesos religiosos y socioculturales de la región. Así, en el capítulo 2, Pedro profundiza en las dimensiones socioculturales y simbólicas de las festividades religiosas en San Juan de los Lagos, destacando la interacción entre los agentes eclesiales, paraeclesiales y los fieles en torno a las devociones de la Virgen de San Juan.
En el capítulo se describen eventos claves como la celebración de la Candelaria, la fiesta del 15 de agosto y el 250 aniversario de la llegada de la Virgen a su actual santuario. Estos episodios muestran cómo la religiosidad local articula elementos festivos, devocionales y organizativos en un sistema único, donde los actores se distribuyen jerárquicamente en un campo religioso dinámico. El capítulo resalta cómo las posiciones en este campo, desde el obispo hasta los peregrinos más alejados, determinan los grados de acceso a la custodia de la Virgen, entendida como el privilegio simbólico de interactuar directamente con la imagen sagrada. A través de las actividades como procesiones, vigilias, decoraciones elaboradas y la implementación de rituales solemnes, se evidencia una compleja interacción entre poder, devoción y organización comunitaria, donde los bienes de salvación son producidos, distribuidos y negociados. Y además déjenme decirles que el libro tiene un testimonio visual muy rico sobre todos estos procesos, que también creo que pueden ser muy atractivos para los lectores. En este capítulo finalmente se introduce un modelo de análisis que organiza las posiciones de los agentes en un esquema circular con 5 niveles, representando las jerarquías y las tensiones inherentes a la custodia y reproducción simbólica de la religiosidad local. Este capítulo ofrece una perspectiva integral del sistema religioso de San Juan, subrayando su particularidad y relevancia en la configuración del capital simbólico religioso en la región. El tercer capítulo analiza cómo las 4 agrupaciones expertas en la custodia de la Virgen de San Juan, sacerdotes de rango, servidoras de la Virgen, Asociación de Caballeros y Damas y la Guardia de la Virgen configuran y reproducen un capital simbólico religioso que equilibra lo sagrado y lo humano en torno a la figura de la Virgen. Este capital se estructura mediante saberes, hacer, decir, estar, acumulados de forma centrípeta, distribuidos según dinámicas de monopolización o democratización. Las prácticas incluyen desde la producción de reliquias y bienes santuarios hasta la organización de rituales como la salve y la coronita, el arreglo a la persona de la Virgen y las procesiones. Estas acciones refuerzan el simbolismo divino y humano de la Virgen, su centralidad en la devoción y su función como medio de salvación. En particular se destaca la manera en que la Virgen se personifica no por degradación material, como otras imágenes religiosas, sino por dignificación estética. El capítulo 4 analiza el posicionamiento de diversos agentes en las agrupaciones encargadas de la custodia de la Virgen de San Juan. A partir de casos específicos, Pedro describe cómo las agrupaciones seleccionan individuos provenientes de diferentes campos seculares, económico, sociofamiliar y político para fortalecer el campo simbólico religioso. Y este proceso transcurre a través de 3 dinámicas principales. Para mí esto fue muy interesante desde una perspectiva de estudios de desigualdad con la que he estado más familiarizado. Bueno, aquí hay 3 dinámicas que nos cuenta Pedro. Los condicionados, agentes cuya posición privilegiada en la estructura social los predispone al ingreso de este performance de la custodia de la Virgen. Los invitados, seleccionados directamente por miembros o sacerdotes de rango por su utilidad estratégica. Y los buscadores, individuos que sin conexiones previas buscan activamente incorporarse y tienen que probar su utilidad. Las historias detallan cómo los agentes transmutan sus capitales hacia la dimensión simbólica religiosa y cómo estas dinámicas refuerzan la autonomía y centralidad del campo religioso en torno a la Virgen. El capítulo 5 explora cómo los agentes involucrados en la custodia de la Virgen de San Juan de los Lagos transmutan el capital simbólico religioso en otras formas de capital económico, sociofamiliar y político, y viceversa. Este proceso revela la centralidad del capital simbólico religioso como eje organizador que coordina y fortalece otros campos. Los sacerdotes de rango, líderes laicos y miembros de agrupaciones paraeclesianas utilizan estrategias conscientes e inconscientes para acumular, distribuir y legitimar diversos bienes de salvación, manteniendo la primacía de lo simbólico religioso en la localidad. El capítulo analiza cómo las agrupaciones se consolidan como vitrinas públicas que atraen prestigio y honor para sus miembros, facilitando conexiones sociales y oportunidades laborales. La custodia también genera dinámicas familiares y comunitarias que refuerzan la pertenencia y cohesión de redes sociales. Sin embargo, el uso del capital religioso para fines seculares genera tensiones internas, particularmente cuando se percibe como oportunismo o se enfrenta a intereses de otro tipo. A través de estos procesos, la religiosidad a secas se presenta como un marco cultural
que impregna todos los campos de la vida local, desdibujando las fronteras entre lo secular y lo religioso en un contexto marcado por una desecularización funcional. En las conclusiones del libro, Pedro recupera los argumentos presentados a lo largo de la obra, logrando mostrar a San Juan como este microcampo en el que convergen múltiples dimensiones simbólicas y seculares. Este es el lugar, es un espacio que combina procesos como ciudad salteña, como santuario religioso y como nodo estratégico en el mapa episcopal. Tales condiciones permiten que la religiosidad local opere como un sistema simbólico y funcional, caracterizado por la cooperación entre agentes eclesiales y paraeclesiales. El concepto de religiosidad a secas muestra cómo las relaciones entre el capital simbólico, religioso y los capitales seculares no se limitan a luchas o tensiones, sino que se articulan a través de mecanismos de cooperación, negociación y sujeción. En este microcampo, la custodia del símbolo sagrado se convierte en un medio para transmutar capitales y legitimar posiciones de poder en los niveles religioso, social y político. En estas transmutaciones hay devociones de ida, devociones de regreso. La devoción de ida se refiere al reporte de recursos y capitales seculares para fortalecer lo simbólico religioso, la segunda la transmutación del capital simbólico religioso en beneficios seculares. Y ambos mecanismos ilustran cómo los agentes de la custodia actúan estratégicamente para consolidar su influencia y preservar el poder simbólico del santuario. Finalmente, al atar todos los cabos que nos presentó a lo largo de la obra, Pedro concluye la obra proponiendo un modelo típico ideal para analizar santuarios como espacios donde lo religioso y lo secular se entrelazan. Y este modelo, que está combinando un enfoque sociológico clásico, contemporáneo y sus observaciones etnográficas, permite comprender las dinámicas complejas de otros centros religiosos similares, ampliando el impacto teórico de este trabajo. Yo, concluyendo esta lectura, ahora quiero tomar la oportunidad de decirle a Pedro que es desde mi posición, lo que más me interpela, lo que me parece muy interesante, a ver si hay la posibilidad de que pueda recuperar algo de esto a la hora de hablar, si no, luego platicaremos. Pero primero quiero destacar que para mí hay que tener claro que Pedro es un experto de la religión en esta región del país. De hecho, para mis propios hallazgos de investigación que recientemente compartí con Pedro, ya sé que tengo que entrevistar a Pedro para poder entender mejor lo que pasa en esta región centro-occidente, que antes correspondía con lo que nos cuentas de la nueva Galicia, la religión alteña. También creo, Pedro, al entender este trabajo en conexión con tu investigación previa, yo también voy a decir, me estoy poniendo nombres, tú dirás si sí o si no, pero yo creo que tú eres un experto de las burocracias de laicos que salvaguardan bienes religiosos. Sí. Y eh, para mí eso es interesante porque de cierta manera me interesa analizar a las burocracias de expertos que analizan a la laicidad. Y yo creo que aunque yo analizo un tema que podría considerarse no religioso, veo mucho paralelismo. Yo puedo aprender mucho de estas dinámicas de capital simbólico, que protegen, que hay cuerpos de personas que se encargan de proteger ese capital, reproducirlo, y reproducir dinámicas de poder. También, Pedro, tú bien mencionas que existe una amplia literatura sobre cofradías y confraternidades. Yo, para mis exámenes de preparación a la candidatura al doctorado, he tenido que revisar mucha de esta literatura, sobre todo para la época colonial, América Latina colonial. Yo no sé a qué tan a detalle te hayas metido tú a eso. También me gustaría en el futuro platicar más contigo al respecto, pero tienes razón en que yo he visto argumentos que hablan de cómo estas cofradías en América Latina colonial le permitían a distintas castas reposicionar su legitimidad, incluso reposicionarse al interior del orden colonial, cambiar la percepción, la casta a la que pertenecían. Y eso se menciona, pero creo que tú le das al clavo en el que tú nos explicas con un modelo teórico cómo surgen esas transmutaciones. A partir de la teoría de los campos, creo que es lo que nos muestra y creo que ese es un valor de no solo darnos el contexto histórico, pero darnos una explicación teórica de cómo es lo que qué es lo que sucede, por qué sucede. Y también esta es otro comentario que
tú y yo tenemos este interés en común en la conexión entre los estudios de economía y religión. Sí. Y tu trabajo justamente creo que nos muestra cómo estas dimensiones pueden estar mucho más entrelazadas de lo que solemos pensar. Yo como provocación quiero poner que, que el concepto de religión en su historia fomenta una ideología de que es un objeto separado de estas dinámicas materiales, cuando si uno rastrea, nunca ha sido así. Siempre han estado entrelazados, y tu investigación nos ayuda a entenderlo. También creo que, bueno, eres un digno portador del legado de alguien como Genaro Salpa. Yo creo que seguro está muy orgulloso del trabajo que hiciste. Y así como él tenía su aporte teórico, este, a la teoría burdiana, yo diría, a la teoría, también a las teorías de las acciones estratégicas, yo diría que, bueno, tu concepto de religiosidad a secas a mí también se me hace valioso en el sentido que nos ayuda a ver los continuos entre cosas que se suelen asumir como diferenciadas y cuando en realidad están mucho más mezcladas de lo que llegamos a creer y eso también creo que es algo que hay que destacar. Y con esto cierro mi presentación. Muchas felicidades, Pedro. También vamos a estar Muchas gracias. viendo más el libro en el CEMIR, porque de verdad que vale mucho la pena. No es nada más porque seas mi amigo. Yo lo leí y tienes una potente mente analítica, nos ayudas a diseccionar procesos complejos, y lo escribes de manera que es muy asequible. Entonces, vaya, qué bueno que nos hayas compartido esta obra. Bueno, pues agradecerte, Pedro, por la invitación. Gracias. Y más yo estando como lejos del campo, yo creo que si mi autobiografía se debería llamar como Tan lejos de la Virgen, posiblemente. Entonces, es un campo del que no sé mucho, o sea, pues obviamente por la importancia que tiene San Juan de los Lagos y las peregrinaciones, pues he oído, pero creo que nunca he ido a San Juan, creo que nunca había visto a la Virgen, no tenía idea del mito de la Virgen, entonces para mí fue una gran oportunidad de aprender de un tema nuevo y que además me llamó muchísimo la atención. Yo también preparé un texto como para irme por pasos y para no repetirme tanto, aunque sí voy a coincidir con varios puntos de los que ya tocó Abraham. Espero por lo menos formularlos desde otra perspectiva. Muy bien, tan cerca de la Virgen nos sumerge a un universo de devoción y fe, pero también de estrategias, conflictos muy terrenales, explorando las intricadas relaciones entre el capital simbólico y religioso y otros tipos de capital en el contexto de la custodia y el cuidado de la Virgen de San Juan. Pedro nos invita a adentrarnos en el corazón de las prácticas y creencias que rodean a una de las figuras más veneradas de México, la Virgen de San Juan de los Lagos, Jalisco. Patrona, nos dice el mismo Pedro, del segundo santuario más importante de México y uno de los más importantes del mundo. Esto no lo sabía. En mi primer acercamiento al libro, yo no comprendía a cabalidad lo que Pedro quería decir por custodia, que no me quedaba claro qué era eso de custodia, pero él mismo lo aclara. Implica algún tipo de contacto humano privilegiado con este símbolo que es la Virgen, como manipular, vestir, limpiar, perfumar, acompañar, hacer guardia, cuidar, cargar, suministrar la bendición o poner en contacto con otros objetos, mostrar, transportar y hablar acerca de. Contribuye en todo esto a la dignidad material y sobre todo inmaterial de un objeto al que se le concibe como lo más sagrado. Entonces ya con este pequeño párrafo que nos dice Pedro, pues ya me queda más claro a qué se refiere cuando habla de custodia. A través de una minuciosa investigación hecha desde la mirada de los estudios socioculturales, el autor desvela los mecanismos mediante los cuales la devoción a la Virgen se entrelaza con aspectos económicos, sociales y políticos de la comunidad. Por ejemplo, cuando el autor conceptualiza la devoción de ida y la devoción de regreso, y ahí coincido con Abraham en resaltarlo, primero dice de la devoción de ida, consiste en llevar recursos materiales y simbólicos a un ámbito religioso, como una forma de agradecer y fortalecer la fe. Esta acción, además de ser motivada por creencias religiosas,
también es una estrategia para obtener beneficios espirituales. Esto que le llama de buena forma Pedro, bienes de salvación. Por otro lado, la devoción de regreso se refiere a cómo la participación en actividades religiosas puede generar beneficios en otros ámbitos de la vida, como el social o el económico. Esto sucede porque la participación religiosa proporciona un capital simbólico que puede ser utilizado para acceder a otros recursos. Entonces, este tipo de análisis relacional se puede encontrar en todo el libro, tejiendo una trama relativa a las prácticas cotidianas de los agentes con una urdimbre de las estructuras sociales que las condicionan, pero al mismo tiempo las posibilitan, teñidas por un análisis sociocultural que entiende la relación dialéctica entre estas dimensiones del fenómeno religioso. Entonces, a mí me gustó muchísimo cómo haces este tipo de análisis muy dialécticos de ida y vuelta entre prácticas cotidianas y estructuras sociales, y todo mediado por la cultura. La verdad es que es un trabajo muy fino y muy consistente a lo largo de todo el libro. Así, este libro es un viaje fascinante entre lo sacro y lo profano, que nos lleva desde los rituales más íntimos de cuidado de la estatua de la Virgen hasta las dinámicas de poder que subyacen a una de las más grandes peregrinaciones del país. Permite comprender la acción social en su complejidad, que tiene varias capas superpuestas la propia la acción social, y que solo analíticamente se pueden diseccionar para comprenderla mejor. Por ejemplo, Pedro encuentra en la actuación de las y los custodios de la Virgen tanto una acción social orientada por valores, muy al estilo de Weber. Los individuos realizan acciones religiosas motivadas por un profundo sentido de gratitud hacia lo sagrado, como una forma de retribuir los beneficios espirituales recibidos. Pero también al mismo tiempo y sobrepuesta una acción estratégica. Estas acciones también son influenciadas por cálculos racionales y conscientes. Los individuos buscan transformar recursos de la vida cotidiana en beneficios espirituales, en un capital sagrado. Muy bien, además, Hernández Serrano nos muestra cómo la imagen de la Virgen se convierte en un eje central alrededor del cual se construyen identidades, se legitiman prácticas y se negocian intereses, ya que el capital valorado como el más importante por todos los actores del contexto son los bienes de salvación. Y entonces me gusta mucho que lo expone justamente como el nodo sobre el cual se tejen los otros capitales y los otros significados también. Muy bien. También me di a la tarea como de tratarme a explicar a mí mismo lo de bienes de salvación al estar un poco, pues, bastante lejos de la sociología de la religión, aunque sí he dado mis pininos por lo menos de lecturas. Dice, los bienes de salvación son los beneficios espirituales que las personas obtienen a través de la práctica religiosa y que según sus creencias conducen a un estado superior de existencia. Estos beneficios pueden ser tan variados como la vida eterna, la paz interior, la sabiduría o la unión con una divinidad. Para alcanzar estos bienes, las personas recurren a diversas prácticas religiosas como la oración, la meditación, los sacramentos y las buenas obras. La importancia de estos bienes radica en que proporcionan un sentido de propósito, esto que Bourdieu le llama ilusio, esperanza y conexión con algo más grande que uno mismo. Muy bien, algunos de los hallazgos más relevantes del libro, para mí, son los siguientes. La investigación se centra en 4 agrupaciones, una eclesial y 3 paraeclesiales, que se dedican a cuidar la imagen de la Virgen de San Juan, las cuales forman un grupo selecto dentro del ámbito religioso. Este grupo está compuesto por personas que han sido elegidas previamente por su posición en otros ámbitos, económico, social, político y religioso, y que poseen un conocimiento especial sobre la Virgen. La función principal de estas agrupaciones es mantener y fortalecer la importancia de la Virgen de San Juan, definiendo, acumulando y transmitiendo los bienes de salvación que se obtienen al estar cerca de ella. A través de rituales y discursos específicos, que Pedro los define como un performance, muy a la Goffman, estas agrupaciones han desarrollado un conocimiento y una habilidad únicos para interactuar con la Virgen
y transmitir su significado a los demás. Por eso Pedro, al inicio de su investigación, habla de que es un enfoque muy cercano a la etnometodología en este sentido. Existen tres formas principales en que las personas se involucran en estas agrupaciones que cuidan a la Virgen, también coincido ahí con Abraham. Los condicionados, aquellos que tienen cierto sentido de obligación a participar debido a su posición económica y social. Por lo general pertenecen a élites locales y aportan recursos importantes a la custodia de la Virgen. También tenemos los invitados, seleccionados por otros miembros de la agrupación debido a los beneficios que pueden aportar. Los buscadores son personas que se acercan por iniciativa propia, sin tener conexiones previas. Deben mostrar su valor y aportar recursos para ser aceptados. Bien, en todos estos casos, la entrada a la custodia de la Virgen está influenciada por factores sociales, relaciones personales y procesos de selección muy rigurosos, perdón. Todos estos agentes pertenecen a élites locales, ya lo he mencionado, así como a posiciones de poder capital, tanto en la dimensión secular como en la simbólico-religiosa. Entonces, pues pertenecen a estos campos que están, como bien lo ilustra por ahí en algunas de las imágenes, están interconectados. Se trata de una mirada a la religiosidad a secas, también coincido con Abraham. Este libro ofrece una perspectiva fresca y actualizada sobre la religiosidad, alejándose de los estereotipos, pero también se aleja de las apologías y también de los reduccionismos. Más bien nos ayuda a entenderlos en su complejidad y además no solo en su dimensión, digamos, ideológica, subjetiva, sino también en su dimensión muy material, muy aterrizada. Bien, la religiosidad a secas nos invita a reconfigurar nuestra mirada sobre las dinámicas de poder en el ámbito religioso. En lugar de centrarnos en la lucha por el dominio, debemos prestar atención a las complejas redes de cooperación y negociación que se establecen entre los actores involucrados. Muy bien, a mí me llamó mucho la atención cómo logras hacer eso, cómo tiene una dimensión bien relacional, bien sociológica, tu tesis, tu libro en este caso, en el cual nos dicen es que no nada más hay una forma de relacionarse entre estas asociaciones, no solo es sometimiento de las paraeclesiales a las eclesiales, sino que hay negociación y que además el poder se ejerce en la doble vía, no solo desde las estructuras religiosas, sino también desde los propios sujetos paraeclesiales. Para ir cerrando, se trata de un estudio de caso paradigmático para comprender las dinámicas de la religiosidad en México y otras partes del mundo. Para mí, es un excelente ejemplo de cómo hacer una investigación sociocultural. Esto es, se trata de cómo entender la religiosidad en clave sociocultural, en una relación dialéctica entre prácticas y estructuras mediadas por la cultura. Como en el siguiente pasaje de la obra, este es uno de los más me gustaron por su riqueza. Este catolicismo regional consigue que se combine la peregrinación del creyente de a pie con la procesión normada que protagoniza el clero, el milagro narrado con el dogma celebrado, el actuar de los laicos organizados con las disposiciones de los sacerdotes, la predilección por las imágenes femeninas divinas con la capacidad para imaginar una divinidad masculina incorpórea. Entonces, cómo nos va reflejando este prisma que se plasma en este objeto de estudio. Finalmente, Tan cerca de la Virgen es una obra imprescindible para quienes estén interesados en la antropología de la religión, la sociología de la cultura, los estudios socioculturales y la historia de las religiones. Una felicitación sincera para el gran trabajo realizado por Pedro. Gracias. En primer lugar, Pedro, muchísimas gracias, muchísimas felicidades también, como ya te lo dijeron ahorita Abraham y Héctor, y muchísimas gracias también por la invitación acá. Pues bueno, para no repetir, porque estamos tres comentaristas, entonces ya como que bueno, ya Abraham y Héctor creo que han hecho un esbozo bastante bueno de puntos que son muy importantes y pues a mí me toca ser el que cierra, así que, bueno, yo soy mejor así como comentando simplemente, no solo hacer texto, entonces voy a reparar en algunas cuestiones que creo yo pueden seguir siendo o abonando ya los comentarios previos que se han hecho hasta el momento. En primer lugar, pues bueno, yendo hacia algo personal, recuerdo muy bien
Pedro, cuando estabas haciendo este trabajo para comenzar con tu doctorado en estudios socioculturales en la Autónoma de Aguascalientes. Recuerdo bien ese momento porque estábamos en un seminario y recuerdo que tú saliste muy molesto de ese seminario porque fue cuando apenas estabas como con tu planteamiento, todo tu protocolo, y la persona que le tocó leerte solamente te hizo comentarios sobre la redacción y no te dijo nada de las cuestiones que tenían que ver con tu trabajo, con los conceptos, con lo que tú estabas planteando. Entonces, recuerdo muy bien que fue un primer momento en que nos conocimos. Pedro y yo coincidimos en ser justamente hijos académicos de Genaro Salpa en esa época. Genaro también era mi tutor en ese momento. Yo me encontraba estudiando más bien cuestiones relacionadas con la espiritualidad, que tienen cierta relación con estos estudios, sin embargo, no es completamente lo mismo. Pero esto también me hizo tener que ser un lector pues más ávido en cuanto a las lecturas de sociología de la religión y cuestiones relacionadas con todo esto. Entonces, me refrescaste un poco hacia esto al hacer esta lectura, justamente porque hacía tiempo que no leía algo relacionado, he estado un poquito separado desde que terminé con los estudios de maestría. Pero bueno, en primer lugar, algo que recuerdo muy bien es este texto con el que nos introduces, que es una parte que me parece importantísima. El momento que empieza el libro me parece, además de importante, muy bello, porque me parece que también algo que resaltaba también Abraham hace un momento, la cuestión de cómo esta etnografía que tú realizas, tanto la parte inicial donde nos das tu planteamiento de qué dio fundamento a esta investigación, pero también los momentos más adelante, cuando ya estás hablando de los agentes, las relaciones que se van dando entre los capitales, las maneras en que tenemos distintos tipos de agencias que ahí se van mostrando en distintos tipos de clasificaciones. Me parece que además de todo esto, hay una redacción en esos puntos, una redacción en cuanto a lo etnográfico, sumamente vívida, muy irregular en el terreno de la sociología de la religión, muy, muy irregular, porque me ha tocado leer muchos trabajos que hablan sobre procesiones, sobre ritualística, sobre distintos tipos de formas en que se presenta la cuestión religiosa, pero yo siempre detecto una frialdad fuertísima, ¿no? Al momento de hacer la representación pues de las figuras, de las imágenes, de las procesiones, los movimientos por la calle, los distintos momentos, ¿no?, que llevan estos pasajes. Me parece, Pedro, que logras un sentido, ahí viene como mis comentarios de defecto de persona que estudió letras, pero hay una narratividad muy interesante en el momento en que tú nos llevas a tu análisis. Me parece que hay una combinación muy rica en ese sentido, en la forma en la que tú como que conjuntas, por un lado, una redacción que es fuertemente narrativa, muy vívida, llena de adjetivos, algo que nos dicen siempre que debemos evitar en la investigación. Y tu escritura, por lo contrario, está llena de todas estas palabras. Te saltas esa regla, te saltaste las reglas principales que nos suelen dar al momento de hacer una investigación como tal, un trabajo de tesis, un trabajo investigativo. Y eso me gusta mucho porque ya te había leído en tus dos libros previos que fueron mencionados al principio y en este detecto un cambio muy fuerte hacia esto. Creo que aquí le diste todo un giro, no que los otros caigan completamente en estas formas más rudimentarias. Ya también creo que había un lenguaje diferente en ti al momento de escribir, la forma en que llevas la investigación. Creo que Pedro, los que te conocemos, los que tenemos un contacto cercano contigo, sabemos que siempre nos estás preguntando que cómo está nuestro corazón. Siempre nos estás preguntando eso, siempre nos estás preguntando cómo estamos. Hablas siempre de la investigación de un modo muy gozoso. Es el único adjetivo que se me ocurre para decirlo, porque creo que eres de esas pocas personas que conozco que ve con mucho gozo el trabajo investigativo. Lo que haces, lo haces con muchísima pasión. Y creo que el trabajo del que estamos aquí reunidos en este momento es un reflejo muy exacto de tu persona. Yo siempre he creído, no creo que aplique en todos los momentos, pero siempre creo que lo que nos lleva a un trabajo de investigación siempre tiene una semilla, un germen en algo muy personal, algo que conocemos. No todas las investigaciones parten de este principio, por supuesto. Creo que hay otras personas que no parten justamente de esta forma para empezar a realizar un trabajo. Pero contigo me consta muchísimo que tú nos llevas inclusive, nos invitas a eso. Algo que también no se suele hacer desde el momento en el principio cuando tú nos empiezas a decir que has vivido en el cruce de 3 lugares y en el cruce de estos 3 lugares es donde has aprendido justamente y has visto distintas aristas de estos lugares. Creo que esto nos lleva justamente a algo muy interesante
porque este planteamiento personal, hecho en primera persona, que es otra cosa que también irrumpe mucho en las maneras en que se suele hacer la investigación de este estilo, me parece que es de una riqueza interesantísima, importante. Las partes donde ya nos estás hablando de toda la cuestión ritualística, la procesión. Mi favorita, sin duda, con la que más me quedo, que me encantó leerla, es la parte donde nos estás hablando ya de estas personas que se acercan justamente a la custodia, que tienen la oportunidad de acercarse a la figura, que nos dices cómo van haciendo el cabello, que nos dicen cómo van perfumando, cómo van poniendo la indumentaria. Todo esto me parece que lo escribes de una manera impresionante, poco regular, debo repetir y debo hacer muchísimo énfasis en los trabajos de este corte. Creo que invitas también a eso, invitas en tu trabajo a muchas cosas que Abraham y Héctor ya estuvieron diciendo en cuanto a las consideraciones metodológicas, las consideraciones teóricas, pero creo que también innovas mucho en el sentido de cómo lo estás escribiendo, cómo lo estás estructurando, cómo no solamente describes de esta forma etnográfica como desde el distanciamiento, ¿no? Sino que tenemos una persona que estuvo ahí, sí, estuviste pues en una acción participante completamente, sin embargo, no solamente te quedas ahí, sino que nos llevas con muchas cosas a sentirnos justamente en tu propia piel, yo lo diría así, en ti mismo, cómo lo viviste, cómo lo veías, cómo lo describes, cómo lo estabas observando. Efectivamente, el material fotográfico que ya fue mencionado en los dos comentarios pasados es riquísimo en ese sentido, porque además de que tenemos justamente textualmente una forma muy vívida de conectarnos con todo este proceso que tú estás ahí definiendo, con todo lo relacionado a esta imagen, al mismo tiempo también tenemos este material visual que nos permite complementarlo. Entonces, me parece que la riqueza de tu texto, además de lo que ya se ha mencionado hasta el momento, también tiene una riqueza desde este otro lado. La religiosidad azteca, que ya fue mencionada anteriormente, me parece justamente uno de los conceptos que me parecieron más interesantes y que la verdad me hizo, lo tuve que releer varias veces ese momento, los momentos donde hablaba sobre esto, porque si es que jamás lo había visto así. He hecho muchas lecturas relacionadas con la religiosidad popular, me gustan mucho este tipo de trabajos, a pesar de que no eran propiamente el tema que he investigado, pero me considero muy aficionado y por mucho tiempo estuve leyendo mucho al respecto, pero me gustó tu concepto en el sentido de que le das justamente una dimensión que justamente no cae en dicotomías, no cae en reduccionismos, sino que se amplía completamente. Y también esta perspectiva que tú nos planteas desde el primer lugar de cómo este fenómeno, por ejemplo, ya ha sido atendido por cuestiones como la sociología, por ejemplo, también por historia, pero me encanta que tú dices que todos esos trabajos han dejado a deber. Eso me gusta, ese tipo de comentarios que pueden parecer muy atrevidos, me parecen que reflejan más bien, por otro lado, una persona que se ha metido fuertemente a estudiar las cosas relacionadas a su objeto de estudio. Y en este caso creo que no tenemos duda, creo que nadie podría poner en duda la expertise que tienes con todo esto y lo mucho que te has metido desde distintas perspectivas a estudiar particularmente. Es un trabajo muy bien forjado. Tú tienes mucho este gusto, creo que esto viene también mucho tal vez de la influencia de Genaro Salpa, la búsqueda de siempre crear cuestiones teóricas que nos permitan justamente dar propuestas para la lectura de las cuestiones en los campos sociales, ¿no? Entonces, me gusta mucho que justamente como mencionó Abraham hace un rato, creo que haces un aporte que es muy interesante y que en estas conclusiones a las que nos llevas queda muy bien planteado y queda muy bien establecido. Las cuestiones a las que nos llevas de cómo podemos voltear a ver desde otras perspectivas el estudio de este tipo de situaciones, este tipo de imágenes, este tipo de procesiones, este tipo de contextos. Me parece muy interesante cómo te fuiste mucho directamente con los agentes, cómo fuiste haciendo tus clasificaciones. Eres fuertemente teórico porque siempre lo has sido. Eres un lector de teoría que no solo porque te conozca, sin conocerte y leer el libro, puedo detectar el fuerte lector de teoría que eres. Eres apasionado completamente en ello. Sin embargo, tienes algo muy parecido a Genaro, que nos llevas a leer teoría de una forma sencilla, muy, muy sencilla. Cosas que cuando las leemos en otros autores llegan a complejidades que la verdad no son fáciles ni asequibles. Nos lo llevas desde una manera que es completamente accesible para los que estamos leyendo, así estemos muy relacionados
con el tema o no estemos tan relacionados. Hay una forma de desmenuzar, plantear la teoría que la verdad me encanta porque me parece que es un texto que puede tener otro tipo de comunicación con lectores, tanto especializados como no especializados. Y creo que es algo que como investigadores debemos siempre buscar, porque parece que luego nada más escribimos para los colegas, ¿no? Y creo que realmente el hecho, como ahorita lo mencionaba Héctor, que por ejemplo no está tan cerca a lo mejor de este tipo de estudios, pero hay un acceso a ello y creo que eso es muy importante también de reconocer porque es un trabajo que justamente tiene esa virtud. La verdad, Pedro, a mí me parece que muchas otras cosas creo que ya han sido mencionadas, pero sí quería sobre todo poder resaltar estas partes, resaltar muchísimo la forma en que está escrito. Tú hablas mucho de cómo en estas cuestiones de los capitales, en esta interdependencia, pero donde siempre tenemos, como lo dices en una de tus conclusiones, hay una interdependencia por un lado entre los capitales, tanto el religioso simbólico y la cuestión que tenemos más bien secular. Sin embargo, siempre tenemos una preponderancia o un lugar como de más importancia del primero, ¿no? De toda la cuestión religioso-simbólica. Y eso me parece muy interesante cómo planteas. Finalmente, ese es el eje en el que está orbitando todo. Sin embargo, siempre tenemos estas relaciones. Creo que muchos estudios que se han dedicado a esto, y aquí retomo la cuestión de la religiosidad a secas, siempre nos plantean como solemos ver a veces en un pizarrón la teoría, ¿no? Como que todo está separado, como que este concepto va aquí, como ¿y dónde está esto? Esas falsas interpretaciones, ¿no? Que reducen muchísimo la manera en que podemos leer este tipo de situaciones. Pero tú más bien buscas una manera de reunir estas cosas y hacernos entender justamente esta dialéctica que está ahí, justamente representada y que siempre está en una comunicación constante. Y como hay interdependencias, por supuesto, hay una parte que tiene una centralidad también, sin embargo, no deja de haber una comunicación entre ellas que resulta fuertemente importante al momento de entender estas cosas. Me parece que hay una precisión al momento de tu análisis que es justamente eso. Por un lado, muy vívida, como ya lo he mencionado, pero por otro lado, muy precisa para poder analizar las cosas que tú nos vas mostrando poco a poco. Entonces, de verdad, hay un trabajo muy importante. Te he leído en tus otros dos libros. Este me parece el libro más maduro que te he leído en ese sentido, con un cambio ya muy personal, con una cuestión que es muy propia. Sé que fue un camino un poco sinuoso para ti sacar esta investigación adelante. Sin embargo, por lo mismo, por tus elecciones, por poner un planteamiento diferente, por poner un estilo diferente de escritura, por poner otras ideas que salen normalmente de lo que estamos acostumbrados al ver en este tipo de trabajos. Y esto lo digo porque estuvimos muy cerca en esos procesos, sacando la maestría, tú el doctorado, estuvimos cerca ahí y te vi justamente en ese proceso y la verdad, ahora ya verlo como un libro, verlo aquí ya que lo estamos presentando, me llena de muchísimo, muchísimo gozo, como tú siempre demuestras eso hacia todos los que estamos rodeándote. Y la verdad es que es un trabajo que yo, insisto, no recomiendo únicamente para el público especializado que se dedica a las cuestiones de este tipo de objetos de estudio, sino también creo, ahí quiero mencionar algo muy personal, cuando Pedro, yo terminé la maestría, fuiste uno de mis lectores, justamente uno de mis sinodales en la tesis de la maestría, y tú mencionabas de mi parte metodológica y teórica que te parecían como muy ejemplares, muy interesantes, pues yo debo decir que lo tuyo también aquí en este trabajo, en cuanto a esos dos rudimentos, estas partes metodológicas y teóricas, demuestran de verdad algo que me parece muy ejemplar en el sentido de cómo hacer un trabajo, no solamente siguiendo como las pautas ya preestablecidas, sino también abonando, que creo que es una cosa que debemos también siempre tener como una aspiración, abonar también a las teorías que ya están previas y no verlas como cuestiones dogmáticas que ya son inamovibles, sino que tú nos demuestras que todavía hay justamente una cuestión dúctil al momento de seguir creando y generando teoría que nos permita entender desde otras perspectivas. La ampliación que haces hacia el sentido sociocultural es muy interesante, no solo quedándote con lo previo, con tu formación sociológica o antropológica, sino también dándole un giro hacia ciertas cuestiones epistemológicas y cuestiones que nos abren desde el camino de las cuestiones socioculturales. Eso me parece que también es un hallazgo muy importante del libro, la apertura hacia otras formas, ¿no?
Hay mucha gente que todavía rechaza mucho los estudios socioculturales, pero me parece que al ver un trabajo como este, podemos ver justamente por dónde es que también están abonando y dónde es que están reforzando ciertas perspectivas para poder dar una amplitud más precisa a ciertas cuestiones de interpretación principalmente. Muchas felicidades, Pedro. De verdad, sobre todo, no quería repetir tanto lo que ya se había dicho previamente para tampoco cansar a nuestros escuchas, pero sí quería resaltar sobre todo esta cuestión de tu escritura, la cuestión de cómo me parece un texto muy accesible y me parece un texto que de verdad, a pesar de ser un texto amplio en el sentido de las páginas, esa es una cosa que me gustó mucho. No es un texto lleno de anexos al final. Las páginas que están ahí son casi todas del texto como tal principal, son pocas páginas de bibliografía. Esto podría parecer un detalle muy tonto, pero la realidad es que a mí me parece un detalle importante, porque luego estamos acostumbrados a llenar y llenar y llenar páginas de bibliografía, ¿no? Llenar páginas con anexos y nos olvidamos de la parte importante que es la carne del texto, la parte principal donde tenemos toda la cuestión de nuestra problematización, de nuestro análisis, de nuestras conclusiones. Y me parece que tu texto también es muy bueno en ese sentido, porque si bien no hay una bibliografía que tú digas amplísima, se nota que hay un trabajo de profundización, que eso es más importante. No cuánto leemos, sino cómo sabemos utilizar lo que hemos leído. Y tú demuestras muy bien esa parte al momento de utilizarla en tu interpretación, muy personal, porque es un libro muy personal, debo decirlo así, con esos momentos que nos llevan todavía como una forma más rudimentaria, pero principalmente momentos donde vemos todo muy vivo y eso, la verdad, una característica y una especificación sobre tu texto que quiero resaltar bastante. Muchas felicidades, Pedro. Y solo quiero mencionar un punto para ver si de repente lo puedes tocar, que se me había ido, que tiene que ver con este énfasis en la materialidad y lo que analizas a partir de esa materialidad, desde los agradecimientos ahí que nos hablas de lo del manto de la Virgen, como señales de gratitud, pero hubo un punto que a mí me interesaba, aprovechando aquí, que tiene que ver con esta parte de conexión entre esta figura y las dinámicas etnorraciales en la región que tú estudias. Ese se me hacía un punto muy, muy interesante, a ver si de repente sale, y si no, luego lo platicamos más en corto. Gracias por sus bellos comentarios. La verdad es que estoy, digamos, entre un poco nervioso, pero también satisfecho con lo que hasta el momento he escuchado de ustedes, de su fina lectura. Fíjense que mi primer comentario que quiero hacer y gira en torno precisamente a este agradecimiento, es decir, que la idea de hacer esta presentación virtual apoyados por el Departamento Editorial de la UA. Fíjense que era pensar también un poco en que personas, digamos, contemporáneas mías, personas más jóvenes, como ustedes, pudieran apoyarnos un poco a hacer, digamos, a tener una mayor apertura respecto al consumo de un producto académico como es este libro. Si bien originalmente fue redactado como una tesis, y ya con algunos esfuerzos, algunos analíticos, algunos de redacción, algunos de mejora, de ampliación, pues finalmente quedó como libro. Pero fíjense que algo que digamos yo creo que nos atormenta mucho a la comunidad académica es pensar en la pregunta de, bueno, y a final de cuentas, ¿quién lee las tesis? Entonces, un poco también como para salir de este esquema clásico de presentadores, es que yo me di a la tarea de buscar otro tipo de interlocutores, ¿no? De ahí, ¿verdad? Que invitáramos con muchísimas ganas a Abraham, a Héctor el Sueco, como le solemos decir, a Mario Frausto, y que integráramos esta mesa distinta, siento yo. Además, ¿saben qué? Que tanto, digamos, el marco conceptual y metodológico, vamos a decir, entre comillas, clásico que yo elegí, pero incluso el propio objeto de estudio mm, tiene como ciertas limitaciones para poderle hacer difusión.
Entonces, luego se queda como uno como entrampado, digamos, subjetivamente por estos miedos, más que malestares. Y entonces esa era la idea de generar un tipo de presentación distinta, no solamente en formato, sino con gente más joven. Les agradezco muchísimo la fineza con la que han ustedes atendido pues esta lectura. La verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes porque finalmente este acto de presentación a través de la virtualidad pues no es posible sin su diálogo, sin su interlocución. Entonces, ojalá que a la gente que lo va a escuchar en la retransmisión de los medios conectivos, los medios de streaming, les llame la atención. Bueno, también fíjense, mi segundo comentario gira en torno a cómo el trabajo, sí, sobre todo ya lo decía ahorita Mario, el trabajo de investigación tuvo sus subidas y bajadas, sus matices. Pero fíjense que, digamos, cuando nosotros iniciamos con la tentativa para que mi trabajo de investigación doctoral pudiera presentarse como libro, atravesó por un proceso difícil, digamos, una vez que la solicitud fue recibida, porque eh, se sometió obviamente a diferentes dictámenes y tuvimos un poco de todo, ¿verdad? Pero yo creo que la parte más difícil fue cuando recibimos un dictamen que no era favorable y que daba cuenta de una serie de cosas que a mí me llenaron de mucho miedo, ¿verdad? Y bueno, con el tiempo entendimos un poco por dónde iba la crítica y a lo cual estamos, pues, digamos, no estamos exentos y hay que saber entenderla, asimilarla y el contexto de dónde proviene esto. Y afortunadamente hubo dictámenes, uno muy, muy favorable, que casi, casi me hizo llorar y hubo otro también favorable, pero un poco más neutral. Entonces, este proceso, digamos, al principio, que no fue tan positivo, sí nos llenó pues de mucho temor, de hecho, de cuestionarnos si realmente lo que habíamos hecho había valido la pena. Aprovechar también para agradecer mucho la flexibilidad y el gran compromiso del departamento editorial de la UA, particularmente pues sí, de Genaro Ruiz, el jefe del departamento editorial, pero también de la maestra Marta Esparza, que siempre, antes de irse ella, estuvo como muy cerca de este proceso para que pudiera publicarse como libro. Y también expresar mi agradecimiento a Ana Belín Escobar Martínez, quien estuvo a cargo de la producción y hacer un seguimiento muy puntual. Algo muy bonito que pasa, fíjense, y que yo creo que, no sé si los autores lo digan, es que al menos a mí me gusta tener un involucramiento eh, emocional y directo en el proceso de la edición. O sea, dicen luego ahí en el departamento editorial que batallan porque hay gente que le llaman para hacerle preguntas sobre correcciones que serán o no necesarias y que no van o que lo dejan al olvido. Entonces yo por el contrario fui un tipo de autor que estuve ahí encima de ellos, ¿no? De Genaro Ruiz, de Ana, eh, de Rubén. Y entonces estuve como que no, pero mira esa fotografía, necesito un acercamiento más así, acá ¿por qué la alejaste? El esquema, la flecha tiene que pasar por aquí. Y entonces fue como un trabajo muy obsesivo, pero muy bonito y muy bello, en el cual pues yo observé muchísima apertura, muchísima flexibilidad y un gran compromiso de parte de este gran departamento de la UA, que es el departamento editorial. Mis felicitaciones para todos ellos. Y bueno, finalmente, bueno, dos últimos comentarios. Fíjense que primero decir que esta obra fue pensada así como una unidad, pero también creo que es una obra, y esta es una herencia que traigo del Colegio de Jalisco, es que yo pensé también en un tipo de obra que nos permitiera, digamos, pensar en productos parciales. Es decir, que si tú te encuentras un lector que va a hacer una lectura sumaria del texto, que tenga la oportunidad de decir, yo voy a leer el capítulo 3 nada más y las conclusiones, o la introducción y el capítulo 3,
o la introducción y el capítulo 5. Digamos, creo que el libro nos permite que la gente pueda hacer como una lectura muy particular de algo que le haya llamado la atención, sin que necesariamente tenga que leer toda la obra. Entonces, fue algo que tratamos de cuidar, ojalá que se haya conseguido, pero digamos, el libro tiene estas dos vertientes. Por una parte, te permite entender todo el resultado de la investigación como una unidad, pero también te permite verlo como productos parciales para la gente que quiera hacer en particular un tipo de lectura muy especializada o muy sumaria. Y pues a razón de esto decirles que no sé si por ahí lo dijo entre líneas Abraham, eh, creo que el capítulo 3 fue el que más me gustó porque además de entender como cuál era el sentir de estas asociaciones con las cuales me tocó trabajar, creo que saben que a mí me da la impresión de que estamos diciendo algo inédito, algo que nunca se había, algo que nunca se había dicho ni en términos conceptuales, pero incluso en los términos empíricos. O sea, creo que nunca se había hecho con minucia una descripción de qué es lo que implica la custodia del símbolo dominante. Y yo lo disfruté muchísimo. Me parece cuando vuelvo a ver las fotografías, me encanta, me sorprende y es algo que me tiene muy satisfecho. Y pues, sin más, por mi parte sería todo. Hay por ahí muchas preguntas pendientes. Fíjense que respondiendo así rápido a una provocación que me hacen ustedes, decirle a Abraham que este asunto de la materialidad, en primer lugar me llamó la atención porque se vincula justamente a mi propia experiencia biográfica que yo reflejo ahí como autoetnografía y era al paso de la Virgen de Zapopan cerca de mi casa. Entonces, hay como un asunto emocional, o sea, no solamente es un asunto, vamos a decir, religioso, espiritual, sino incluso emocional, en entender como una personita que entiendes como divina cuando tienes 4 años, ¿verdad? Y que tu papá, tu mamá te dice ahí va la Virgen y tú hacías un puño de confeti en la calle cuando va pasando. Digamos, eso me despertó mucho y de hecho creo que dio origen desde que yo estaba en Rincón de Romos con el Señor de las Angustias a estos temas de investigación. Y creo que como que ese es el origen de por qué ponerle atención al bulto, ¿no? Y qué implicación tiene el bulto, la presencia de este bulto tan, no sé si al estilo de la Nueva Galicia. Y de ahí, pues se desprenden un montón de ejes hacia dónde va esta materialidad, ¿no? Entonces, creo que también eso es algo muy novedoso y padre en el asunto de la religiosidad popular y que tiene un involucramiento, yo creo que no solamente de los grupos, digamos, de poder con los cuales trabajo yo, con los cuales trabajé, sino con gente que está posicionada en este campo, que ya comentaba a Abraham de estos 5 anillos que por ahí hicimos la representación. Entonces, bueno, habrá muchísimo todavía que platicar y pues también decirles que esperamos con ansia tener a propósito de materialidad, de tener el libro ya en físico, porque no sé qué tan, bueno, es bueno, y es malo también decir que hay gente que como que le da flojera leer o descargar un libro electrónico y mucha gente dice, no, es que yo quiero el libro, ¿sí? A propósito de materialidad. Entonces, esperamos que esté pronto también para ese otro tipo de consumo de gente que quiere y desea el libro objeto. Y pues agradecerles a cada uno de ustedes, tanto a los presentadores, estimado Héctor Rodríguez, Abraham Hawley, Mario Frausto, a nuestros compañeritos del departamento editorial. Juan Pablo, te agradecemos muchísimo tu apoyo. Francisco Javier Vargas Franco, te agradecemos mucho, amigo. Muchas gracias también, maestro Pedro. Un honor ser parte de esta presentación. Gracias a cada uno por su intervención.
informamos a quienes nos observan desde sus dispositivos que en caso de tener preguntas o comentarios sobre el libro y la presentación pueden hacerlos llegar directamente a través del correo electrónico pedrules007@gmail.com. Lo voy a repetir otra vez, pedrules007@gmail.com, y el maestro con gusto dará respuesta a sus inquietudes. Sin más por el momento, terminamos esta presentación del libro agradeciendo a los participantes y al público interesado en la misma que la ha estado siguiendo hasta este punto. Reiteramos la invitación para que acerquen al texto presentado, que les recordamos puede descargarse de la página libros.uaa.mx. Finalmente, pedimos a todos continuar al pendiente de las actividades de Editorial UAA y de las siguientes presentaciones de libros, de las cuales estaremos brindando información en nuestra página de Facebook. Además, esperamos que visiten nuestros sitios web oficiales, donde podrán encontrar algo de la producción editorial de la universidad en acceso abierto, disponible en editorial.uaa.mx y libros.uaa.mx. Les deseamos un excelente día. Muchas gracias.